En farmacología de la hematopoiesis, ese es un tema, y el otro sistema es farmacología de la anemia, que tiene que ver mucho también con la hematopoiesis, ¿ya? Entonces, miren, buenos objetivos, introducción, pero vamos a irnos a blanco. Miren, ahí está, este gráfico. Nos recuerden que, bueno, sabemos los elementos formes de la sangre, ¿cuáles son? ¿No? Los glóbulos rojos, blancos y los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿no? Ya está. Eso tenemos que saber bien. Los glóbulos blancos, ¿en qué se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Hay granulocitos y granulocitos, ya. ¿No? Granulocitos y agranulocitos. Dentro de los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y agranulocitos están los linfocitos y los monocitos. Finalmente, los monocitos de la circulación periférica se convierten en macrófagos. Ya nada más, con eso es. Y luego por otro lado están las plaquetas. Todas esas células de los elementos formes vienen de una célula madre que se llama la célula, como dice, una célula stem cell, ¿no? Como dice ahí. Esta célula stem cell, una célula pluripotencial, pluripotente, que por diferentes estímulos va a producir los elementos formes. Por ejemplo, si nos vamos al lado izquierdo, miren, producción de la eritropoyetina. Hay eritropoyetina, estamos hablando en este caso de la eritropoyetina endógena, o sea, la que producimos nosotros. Por acción de esa hormona se producen los glóbulos rojos, ¿no? O los glóbulos. ¿Cuánto tiempo de vida media tienen un eritropoyetina? 120 días. Primero 120 días, ¿no? O un mes, ¿cuánto sería? 4 meses, ¿no? 4 meses. Entonces, si yo pongo eritropoyetina, así nos vamos a hacer la asistencia. ¿Quiénes han venido al último? ¿Han venido al último? ¿Oye? Ya, a ver. Ya después ya falta. La eritropoyetina, tenemos una eritropoyetina pues endógena, ¿no? Y cuando ponemos en este caso vamos a ver eritropoyetina endógena, exógena, la eritropoyetina exógena, su otro nombre es la epoetina. Es lo mismo, la epoetina es eritropoyetina, pero es la sintetizada, el fármaco. La epoetina es lo mismo que la eritropoyetina, pero es la eritropoyetina exógena sintetizada. Recuerden que hay fármacos tradicionales, hay fármacos sintéticos, semisintéticos y fármacos sintéticos, ¿no? Prácticamente ese es el eritropoyetina exógena, un fármaco sintético, donde la fórmula se aísla en un laboratorio. Ahí hablamos de eritropoyetina exógena, nombre es la epoetina, ¿no? Y miren cómo esa eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos, ¿no? Cuando hablamos de la eritropoyetina exógena, que es del fármaco, eritropoyetina, ¿qué va a producir? Lo mismo que la eritropoyetina, ¿no? Va a producir glóbulos rojos. Y no solamente va a aumentar el número de glóbulos rojos, sino va a haber dos cosas. Aumento en el número y en la calidad del glóbulo rojo. Si en promedio viven 120 días con la eritropoyetina exógena, van a durar un poco más. O sea, aumenta en número y además prolonga la vida media de eritrocitos. ¿Ya? Luego tenemos, miren, otros factores. Acá tenemos la célula pluripotencial a través de factores, así como hay eritropoyetina, hay trombopoyetina, ya su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué estimula la trombopoyetina? La diferenciación de la célula madre en plaquetas. Aparte, hay otro similar, pero tienen diferentes mecanismos de acción, no es lo mismo. Tienen otro mecanismo de acción. La interleuquina 11 también produce plaquetas. El fármaco de la interleuquina 11 es el Opervelkin, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y el fármaco trombopoyetina exógena produce en laboratorios análogos de la trombopoyetina. Pero vamos a ver eso. Y luego, miren, hay otros factores estimulantes.
Acá tenemos que clasificarlo, miren, esto por favor de memoria, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, ¿no? Granulocitos monocitos. Y el otro es el factor estimulante de colonia de solamente granulocitos, ¿no? Entonces, aquí está, factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, G, granulocitos y monocitos. Y en los granulocitos, ¿a qué sobre todo nos estamos refiriendo? A los neutrófilos, ¿ya? Entonces, en este caso, si es un factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos, entonces hace que se diferencie la célula madre en neutrófilos y monocitos. Y hablamos de factor estimulante de colonia de granulocitos, nada más, granulocitos. Entonces hablamos solamente, casi exclusivamente de los neutrófilos, ¿ya? Esos dos. Entonces, hay factores, hay eritropoyetina, hay trombopoyetina, hay interleuquina 11 y hay los factores estimulantes de colonias o factores mieloides se llaman. Dentro de los factores mieloides se dividen en dos, ¿no? Factor estimulante, así como su nombre es FSC, factor estimulante de colonia de granulocitos, con G, y el otro es el factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. Ya está. Entonces, todos esos los tenemos de manera endógena, lo tenemos. Pero, ¿qué hace el ser humano? Lo fabrica en laboratorios, hace fármacos exógenos, ¿no? Similares, moléculas iguales, prácticamente solo sintetizadas en laboratorios. Viendo eso, ¿y dónde se produce todo eso? Ahí dice el gráfico, ¿no? ¿En dónde? En la médula ósea o hueso. Ahora, ¿todos maduran ahí? Bueno, eso ya es parte de fisiología. No todos maduran, ¿no? Algunos van al timo, otros van al vaso también, ¿no? Y otros también maduran en la misma médula ósea, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estímulo para la producción de eritropoyetina endógena en nuestro cuerpo? Hipoxia. La hipoxia es uno. La hipoxia es uno, ¿no? Los sensores de hipoxia están en los riñones, ¿no? Y en función de eso, por eso los que vivimos en altura, muchos tenemos poliglobulia, ¿no? Poliglobulia, o la hipoxia. Sin embargo, eso es un proceso fisiopatológico un poco más complejo. El libro, no sé si han leído el libro de la alegría de vivir en altura, hay un autor, no me acuerdo el apellido, pero ese libro dice que la poliglobulia es una mala adaptación a la altura. No, hoy en día no debemos ser poliglobulia, porque ya estamos tiempo, ¿no? A menos que sea una etapa aguda, ¿no? Digamos, vives a nivel del mar, asciendes a la altura, ya entonces aumentas la producción de eritropoyetina. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para producir eritrocitos? Así yo me ponga pues máximas dosis de eritropoyetina, ¿cuánto tiempo promedio? Lo que demora en destruirse un eritrocito, ¿no? 120. Entonces, en conclusión, la eritropoyetina exógena no sirve pues para hemorragias agudas, anemias agudas, de pérdida, ¿no? Si hay una anemia aguda, es sangre como sangre, ¿no? O sea, si pierde 500 cc, no voy a mejorar con eritropoyetina, ni valía, ni con sulfato ferroso, ni vitaminas, nada. Ahí necesita sangre. En cambio, acá se habla de anemia de procesos crónicos. ¿Qué procesos crónicos conocemos que producen anemia? Hemorragia digestiva. Cáncer, pacientes con cáncer, pacientes con falla renal en hemodiálisis, pacientes con neoplasias, quimioterapia, radioterapia, pacientes con cánceres mielosupresores, linfoma, leucemia, pacientes con alguna alteración incluso nutricional, síndromes de mala absorción, ¿no? ¿De qué me sirve tener la eritropoyetina si no tengo los sustratos? Se necesita hierro, se necesita vitamina B12, se necesita ácido fólico para producir glóbulos rojos. Así yo si no tengo hierro, no voy a producir una buena cantidad de eritrocitos. Si no tengo ácido fólico, voy a producir con eritropoyetina eritrocitos, pero disfuncionales. Pues tengo anemia perniciosa, anemia megaloblástica, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un paciente que lo operen, le sacan por ejemplo, el estómago, ya no hay absorción de vitamina B12, también la absorción de hierro rojo está alterado, pacientes con intestino corto, etcétera, etcétera.
Entonces, no solamente necesito eritropoyetina para producir glóbulos rojos, sino necesito los demás sustratos. ¿Ya? Entonces, retrocedemos un poquito. Bueno, vamos a describir mecanismos de acción, efectos colaterales, contraindicación. ¿Está? Miren, esta es la clasificación. Factores esos son los, los factores hematopoietis. Factores de eritrocitos, miren. Un factor para la producción de eritrocitos no solamente la eritropoyetina, ¿no? Como está acá, ¿no? Eritropoyetina. Sino también está el hierro, vitamina B12 y ácido fólico, que lo requerimos, ¿no? Para producir. Por eso los pacientes cuando ven pacientes renales, el paciente con enfermedad renal pues tiene déficits nutricionales severos, tiene hipocalcemia, tiene alteraciones hidroelectrolíticas, tiene hipofosfatemia, tiene déficit de hierro, tiene déficit de ácido fólico, vitamina B, todo eso se le da al paciente, ¿no? Y obviamente es una anemia de un proceso crónico, ¿ya? Después tenemos factores plaquetarios, la interleuquina 11, y ahí falta, ¿qué otro factor plaquetario? La trombopoyetina, ¿no? La interleuquina 11, el oprelbelki. El oprelbelki es lo mismo, es interleuquina 11, solo que exógeno, o sea, sintetizado en el laboratorio. Hasta eso se hace en el laboratorio por ingeniería genética. La interleuquina 11, ¿qué cosa es? Es un carbohidrato, lípido, proteína. La mayoría de moléculas son proteínas. Entonces, se hacen por ingeniería genética, la síntesis en laboratorio, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿No? Eso se han hecho, ¿no? ¿Cómo hacen? Es decir, a través de introducen en el plásmido de la bacteria E. coli, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando han hecho biología molecular, genofisiología, en la E. coli se introduce, tiene un material genético que es el plásmido, la E. coli. ¿Y cuál es la característica de E. coli? De esta bacteria es su reproducción de tipo exponencial, o sea, en corto tiempo, pues una reproducción así. Se reproduce y aparte, como el plásmido se divide también, en el plásmido lo introducen el material genético de esa proteína, por ejemplo, de la interleuquina 11, y produces interleuquina 11, o sea, que es proteína en laboratorio, ¿no? Eso es ingeniería genética, es la interleuquina 11 exógena, el oprelbelki, ¿no? Es un biológico incluso, ¿no? Y luego los factores de granulocitos, o factores mieloides, se llama, ¿ya? O mieloides también. Tenemos el factor estimulante de colonia de granulocitos y el factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. Ya, otra vez. ¿Tenemos factores estimulantes de colonia de granulocitos endógenos? Sí. Pero el exógeno, ¿cómo se llama? Filgastrin. Famoso filgastrin. ¿Ya? ¿Qué estimula el filgastrin? Gránulos, sobre todo neutrófilos, ¿ya? Neutrófilos, eso mismo, ¿ya? Neutrófilos. ¿Por qué es importante los neutrófilos? ¿Ya? Defensa, pues, sistema inmune, ¿no? Los pacientes con cáncer desarrollan, que están en quimio, radioterapia, desarrollan neutropenia, ¿no? Ahí viene la famosa síndrome de la neutropenia febril. El paciente inmunosuprimido, o sea, ¿qué pacientes inmunosuprimidos conocemos? ¿Por qué? VIH. ¿Qué más? También diabetes, sí, eso no se considera inmunosuprimido. Autoinmune, claro. ¿Qué autoinmune? Aquí está. Ah, lupus, ¿no? Otro. Artritis reumatoide. Otro. Autoinmune. Otro. Vasculitis, otro, glomerulopatías, otro, incluso el hipotiroidismo, otro, todo eso es otro, ya, bueno, enfermedades, etc. Y sobre todo los pacientes con cáncer que están sometidos a quimio y radio. Ustedes saben cuando la quimio y radio destruye las células también normales, ¿no? Entonces, neutropenia, produce neutropenia, y los neutrófilos pues bajos. Pues créanme que los pacientes que están con neutropenia tienen mucho riesgo de infección. Un germen, pesca un germen rapidito y ya no mueren por el cáncer, mueren por la infección. Claro que la base, la causa básica pues, es el cáncer, ¿no? Entonces, muy importante pacientes con neutropenia.
Y el otro, el sargamostrin, también mejora neutrófilos, pero también monocitos, que finalmente se maduran en macrófagos. ¿Ya? Ahí tenemos el sargamostrin. ¿Ya? Listo. Pero vamos a sacar, ya estamos aquí, nos retrocedemos un poquito. Ahí está, los factores de crecimiento en hematopoietina son hormonas, son glucoproteínas, ¿ven? Que regulan la proliferación y diferenciación de las células progenitoras. Ya está, esto ya hemos explicado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de crecimiento conocidos? La eritropoyetina, ¿no? Ya está. Y su nombre, el exógeno, es la epoetina. Hay epoetina alfa, epoetina beta. Varía un poco en su composición química. Y hay también la darbepoetina, que lo vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la epoetina y la darbepoetina? La epoetina, por ejemplo, en general puedes usar 3 veces por semana, pero la darbepoetina puedes usar 1 vez por semana. ¿Qué preferirían ustedes? 1 vez por semana. 1 vez por semana, es más práctico, digámoslo así, hay mejor confort para el paciente, ¿no? Pero también es más caro, ¿ya? O sea, tiene un tiempo más prolongado, ya está. Entonces, el eritropoyetina. Después, factor estimulante de colonias de granulocitos, el filgastrin. Factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos o macrófagos, el sargamostrin. Después tenemos los factores trombopoyéticos, la interleuquina 2, ¿no? Que es el Oper-Belkin. Y acá tenemos otro, agonista del receptor de trombopoyetina, ¿no? Como tal, no hay casi como trombopoyetina en sí, sino hay agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? O sea, que estimula, ¿no?, los receptores de trombopoyetina para la producción de plaquetas, el romiplostin y el trombopag, que están actualmente en uso clínico, ¿no? Ahí está, entonces ya está la clasificación, ahí está la mayoría médula ósea roja, ahí está, esto es lo mismo, esto es de Goodman, ahí están los diferentes factores, ya se los he resumido, ¿no? Ya se les resumido, eritropoyetina, factor estimulante de colonia de granulocitos, monocitos, factor estimulante de colonia de granulocitos, ¿no? Interleuquina 11, trombopoyetina, etcétera, etcétera, ya está. Entonces lo mismo, miren, hay varias vías como una célula va diferenciándose dependiendo de los factores de crecimiento. Esto es lo mismo, miren. Ahora vamos para eritrocitos. Para los eritrocitos, el factor más importante, ¿cuál es? La eritropoyetina. Este es del otro libro, ¿no? Pero sin embargo también tiene que ver incluso los factores estimulantes de mieloides. Cuando hablamos de factores estimulantes mieloides, hablamos de factores estimulantes de granulocitos y factores estimulantes de granulocitos monocitos, ¿ya? Entonces no están aislados, están interactuando, pero uno de los factores más importantes es la eritropoyetina. Entonces ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué dice la eritropoyetina? Regula la producción de eritrocitos, hasta ya hemos dicho. Se administra, miren, puede ser por vía intravenosa, puede ser por vía intramuscular o por vía, intravenosa, subcutánea e intraperitoneal. De estas tres, la vía más usada es la subcutánea. Ya la vida no es una. Pero sin embargo, hay endovenoso e incluso intraperitoneal. Los pacientes que tienen catéter de IPAP les ponen eritropoyetina. ¿Ya? Miren, ¿cuáles son los efectos colaterales de la eritropoyetina? Por ejemplo, por lógica, si aumenta el número de glóbulos rojos, ¿qué aumenta en la sangre? El volumen sanguíneo. Y el volumen sanguíneo se aumenta, ¿qué pasa con la presión arterial? Hipertensión. Efecto colateral. Tener cuidado en pacientes con emergencias hipertensivas, si es que le toca justo el eritropoyetina. Lo otro, por lógica nomás también, si aumenta la viscosidad sanguínea, ¿qué producirá? Aumenta el riesgo de producción de trombos, ¿no? Trombosis venosa profunda, trombosis intracavitaria en el corazón. Y si hay más trombos, ¿qué más hay? O sea, hay mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? ACV o DCV e infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, claro, no por eso no se deja de usar, o sea, se usa, pues, o sea, se usa, sino que hay que contextualizar el caso, ¿ya? Listo, está disponible en forma de epoetina, ahí está, ¿no? Epoetina. ¿La epoetina qué es? Es la eritropoyetina sintetizada, o sea, es la exógena, ¿no? Sintetizada. Hay alfa, beta y darbepoetina, ¿ya?
Pacientes con anemia, mira, que el paciente que es un ejemplo clásico de uso de eritropoyetina es el paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ¿ya? El factor estimulador de colonia de granulocitos, ¿no? Es el filgastrin, el perfilgastrin o lenogastrin, ¿qué vamos a hacer? Ya ahorita vamos a hablar solo de la eritropoyetina. Ahí están todos los factores de crecimiento de Goodman, ya se los he resumido. Eso nos hemos... vamos a hablar solo en este momento, a ver, por ejemplo, de la eritropoyetina, ¿ya? Si queremos, miren, la eritropoyetina y la exógena es la epoetina, ¿no? Tanto epoetina alfa, beta, y la que de acción prolongada es la darbepoetina, ¿no? Miren en qué caso se usa, condición clínica, necesita la anemia, pero no la anemia aguda, recuerden, sino la anemia de procesos crónicos, la anemia crónica, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal crónica, ya está. Pacientes inmunosuprimidos infectados con VIH que usan tratamiento con sidobudin, esos, ¿no? Esos procesos, no todos los VIH tienen anemia, sobre todo los que usan sidobudin, anemia de procesos crónicos. Pacientes con cáncer, por supuesto, cáncer, tratados con quimioterapia, radioterapia o alguna terapia mielosupresora, ¿no? Producen anemia. No solo tienen anemia, ¿qué más tienen los pacientes oncológicos? Están en quimio y radio, hacen pancitopenia, ¿no? Prácticamente anemia, leucopenia y plaquetopenia. Y dentro de la leucopenia, ¿cuál es lo más peligroso? La neutropenia, ¿no? Rapidito hacen infecciones, chicos, o sea, eso, ni siquiera mueren por el cáncer, una infección pesca, ¿no? Diríamos por el cáncer que les han detectado, fallecen en 5 años, digamos, de supervivencia. Si pescan una infección en la quimio y la radio, su pronóstico ya no es bueno, es alta mortalidad, ¿no? Hace poco a la UCI entró un paciente joven con leucemia linfoblástica aguda, estaba en quimioterapia, joven, 33 años, ¿no? Entonces le dio su neumonía intrahospitalaria, porque lógico, así esté aislado, siempre se le va a pescar un germen porque está con un neutropenia, ¿no? ¿Y qué le estábamos dando? Filgastrin, ¿no? Y salió afortunadamente ese paciente. Pocos pacientes salen de la UCI con cáncer, ¿no? Es más, en las guías de la UCI a veces ya son prioridades 4 así pacientes porque son poco recuperables, entran ya a fallecer nomás. Pero como era joven, se dio la opción. Y bueno, se controló la infección, no el cáncer, sino la infección, ¿no? Porque no vamos a controlar el cáncer, pues en la luz, no es posible, quimio, no nada. Ahí es lo que les está descompensando es la infección. Entonces le dimos filgastrin, imagínense, antes del ingreso a UCI sus leucocitos estaban en 3.000, 3 decía el leucocitos. No, 3, no, ni siquiera 3.000, 3, o sea, 3. ¿Cuál es lo normal de leucocitos? 4.000 a 10.000, digamos, ¿no? Y una vez que se recuperó ya estaba en 12.000, ¿no? Ya estaba. Bueno, salió, pero ahí la leucemia sigue ahí presente, ¿no? Bueno, entonces esas son las indicaciones, ¿no? Miren, factor estimulante de colonia de granulocitos o granulocitos monocitos también, sobre todo en casos de neutropenia, ¿no? ¿Qué es la neutropenia? Pacientes con cáncer, tratados con quimioterapia, radioterapia, pacientes incluso que tienen neutropenia crónica y pacientes que se recuperan del trasplante de médula ósea. Cuando hacen trasplante de médula ósea, toman terapia inmunosupresora y estos pacientes les dan incluso como profilaxis primaria filgastrin. Miren, en casos de pacientes con tumores malignos no mieloides u otras veces que tratan trasplantes, bueno, trasplante de células madre o de médula ósea, ¿no? Ya está. Movilización de células progenitoras de sangre periférica. Bueno, es un campo poco frecuente, nomás es para la neutropenia, ¿ya? Nada más. Lo demás vamos a Ahora, para los pacientes con trombocitopenia, ¿qué se usa? Factores trombopoietínicos, ¿no? Trombopoietina, Opervelkin o interleuquina 11, y el otro que son agonistas receptores de trombopoietina, el romiplostin, el trombopag. Ambos, tanto la interleuquina 11 o los agonistas receptores de trombopoietina se usan en trombocitopenia, ¿ya? Y
Y el tromboparo, el postín, miren, en PTI. ¿Se acuerdan del PTI? Púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Y el upper breaking, miren, pacientes con tumores malignos no mieloides que reciben quimioterapia para cáncer mielosúperos. En conclusión, miren, hablemos de momento de eritropoyetina. Ahí está, pacientes con anemia crónica. ¿Ya? Entonces en el examen puedo poner eso, no ponga 3, 4 ejemplos de uso de eritropoyetina. Mire, es up to date, lo mismo se ha encontrado en el libro del editorial Panamericano. Ya, entonces, dicho ese preámbulo, hablemos de la eritropoyetina. ¿Dónde están los sensores de oxígeno? En el riñón. La hipoxia es un estímulo para la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Ya hemos hablado de sus receptores, que hemos dicho de su mecanismo de acción. Hay dos cosas. Prolonga la vida media útil de los glóbulos rojos, ¿no? La eritropoyetina exógena. Entonces, ¿ya? Y además no solo prolonga, sino aumenta el número de, en dos cosas, número de glóbulos rojos y prolongación, o prolonga su tiempo de vida media útil, o sea, mejora la calidad del eritrocito, ¿ya? Nada más, ya está. Uso terapéutico, ya está. ¿Qué les he dicho? Anemia de procesos crónicos. Vamos a este grafiquito, todas estas indicaciones. Ya está, ya hemos dicho eso. ¿Qué más? Miren, mejora el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Teóricamente, pues como aumenta la cantidad de glóbulos rojos, mejora el transporte de oxígeno, la oxigenación. Por tanto, es una droga prohibida en los deportistas. Vamos acá acá mira, acá este personaje, esto lo he copiado también, ¿no? No es un libro, pero ahí mencionan el caso interesante de este deportista, Lance Armstrong, que era es deportista de, ¿no? ¿De qué era? Hay el Tour de Francia. ¿Conoces el Tour de Francia? El Tour de Francia es pues es famosa por su ciclismo, ¿no? Recorren kilómetros, kilómetros por día. Entonces, bueno, le usaron, mira, no solo le encontraron eritropoyetina, sino testosterona, que es anabólica, etc. Entonces le quitaron el título, ¿no? Entonces, la eritropoyetina es anabólico y se mejora la capacidad deportiva, ¿no? Está prohibida. Efectos secundarios. No se olviden, siempre cuando se ponen efectos secundarios, efectos colaterales, ya, pues de cajón tienes que poner reacciones de hipersensibilidad. Lo otro, hipertensión arterial, aumenta el riesgo de producción de trombos, infarto de miocardio, ACV, DCV, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Listo. Riesgos y precauciones, por supuesto, tenemos que tener precaución en pacientes con infarto de miocardio, precaución en pacientes con urgencia hipertensiva, si no va a estar con 210/100, digamos, la presión, le vas a poner, no vas a mandar a 300, va a sangrar, va a ser un DCD, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, esto es más de lo mismo. El nombre de la eritropoyetina exógena es la epoetina. Hay epoetina alfa, hay epoetina beta. Y la forma del tiempo de prolongada de la eritropoyetina exógena es la darbepoetina. Esto es lo mismo, mecanismo de acción, hemos hablado, vía de administración parenteral. ¿Cuál es la vía más usada? Vía subcutánea. De momento acá. No, pero hay endovenoso y intraperitoneal. Contraindicaciones ya está acá, efectos adversos ya hemos visto. Entonces ya está, ya hemos visto esto, ¿ya? Ahí está, miren, en oncología se usa bastante, ¿no? La eritropoyetina. En nefrología también, ¿no? También, ya. Las dosis, todo eso ya pues para ustedes, pero no vamos a preguntar eso, pero sí saber que se usan bastante en nefrología, en oncología. ¿En oncología en qué pacientes? Ya, pacientes con anemia crónica, quimio, radioterapia, ¿no? Y en nefrología, pacientes con RS, enfermedad crónica en hemodiálisis, ¿no? Y otros también, hay que contextualizar, ¿ya? Miren, ahí están las dos en oncología, nefrología. Acá. Ahora, causas de falta de respuesta es importante. ¿Por qué no responderá? ¿O cuánto tiempo tendremos que
esperar que responda con el uso de eritropoyetina exógena. Un mes. Ya, si no, ahí recién, pero es muy prolongado, ¿no? Y si no hay respuesta, tengo que dosar, a la par que tengo que hacer, dosar hierro, ácido fólico, vitamina B12, ¿no? Porque también de repente hay un déficit de los mismos, ¿no? Y pues no hay una buena respuesta. Entonces, causas de falta de respuesta de eritropoyetina exógena en oncología por un déficit de hierro funcional, la progresión del tumor. Incluso ciertos tumores en algunos tumores está contraindicado la eritropoyetina en algunos tipos de tumores, porque recuerden que la eritropoyetina tiene un efecto anabólico, podría incrementar el tamaño tumoral incluso. Por eso hay que contextualizar, ¿ya? Por supuesto, eso es para los oncólogos. En nefrología, miren, déficit de hierro también, inflamación crónica, sangrado, hiperparatiroidismo, es importante. ¿Qué produce el hiperparatiroidismo en el calcio? ¿No? Hipercalcemia, ¿no? Entonces, una resorción ósea, entonces, todo eso podría afectar a no respuesta al eritropoyetina, ¿no? Intoxicación por aluminio también. Hay una vía bien interesante molecular por qué pasa la intoxicación de aluminio en la respuesta al eritropoyetina, ¿ya? Entonces, ¿qué es la eritropoyetina? Es la eritropoyetina humana recombinante. Ahí está, ¿no? Ese es su nombre completito. Eritropoyetina es la eritropoyetina, pero eritropoyetina humana recombinante. Esa producida en laboratorio por ingeniería genética, ¿no es cierto? Por ADN recombinante, donde aíslan el gen de producción de eritropoyetina, porque es una glucoproteína, lo instalan el gen al plásmido de la E. coli, y la E. coli empieza a reproducir millones y millones de manera exponencial y va produciendo esa glucoproteína eritropoyetina, ¿no? La darbepoetina es una fórmula hiperglicosilada de la epoetina que tiene un tiempo de acción con menor frecuencia se puede administrar, ya tiene un tiempo de seguida más largo, o sea, más largo, entonces por eso se puede dar en tiempos más prolongados, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo puedes dar la epoetina alfa o beta 3 veces por semana, la darbepoetina puedes dar una vez por semana hasta al inicio y luego incluso espacias cada mes una dosis, ¿no? Entonces, para el paciente es más práctico, ¿no? Pero también es más caro. ¿Y qué creen que hay en el MINS en el salud? Habla de eritropoyetina, no hay, solo hay eritropoyetina, ¿no? Aunque ya están habiendo compras, ¿no? Listo, ahí está, entonces eritropoyetina alfa o beta, ¿no? Ahí está, miren, estos son los mecanismos de acción, efectos, aplicaciones clínicas, toxicidad, la darbepoetina, ¿no? Forma hiperglucosidad de acción prolongada de la epoetina, ¿no? Ahí está más de lo mismo, ¿no? Estamos repitiendo, ¿no? Indicaciones clínicas del uso de eritropoyetina. A ver, anemia ya hemos dicho, ya está. Anemia, falla renal crónica ya. Anemia, la quimioterapia ya hemos dicho. Prevención, miren, prevención de anemia de los lactantes prematuros, ¿no? A ver, no hemos dicho indicaciones acá. Creo que me salté algo. Ya, ¿en qué casos más podemos usar la eritropoyetina? En aquellos pacientes con anemia crónica, pero que van a ser sometidos a cirugías electivas. Por ejemplo, a ver, para operarse, ¿cuánto de hemoglobina me piden en general? Depende del procedimiento, claro. Si es una cirugía compleja, a corazón abierto, pues yo siendo cirujano con hemoglobina de 10 ni a balas que opero, ¿no? Tendré que mejorar. Y si es electivo, o sea, digamos que no se va a poner ahorita de urgencia, no se va a operar, sino se va a operar de acá a unos 6 meses, digamos, ¿no? O un año, programadito, ¿no? Y ahorita, digamos, su hemoglobina está en 9. ¿Le puedo dar eritropoyetina para mejorar esa anemia? Sí, puedo dar. Si es que va a ser sometido a una cirugía electiva, de repente en un año de eritropoyetina ya la hemoglobina va a estar en 12 y ya puedo entrar, ¿no?
sea, son cirugías electivas, ¿no? Depende. En general, el anestesiólogo para cualquier cirugía sí te pide hemoglobina más de 10, en general, claro que hay que contextualizar, ¿no? Con hemoglobina menos de 9 no quieren entrar, ¿no? Salvo sea una cirugía de bajo riesgo, una vesícula, un apéndice, alguna otra cosa, pero generalmente con más de 10, ¿no? A veces puede sangrar en la sala, pero todo es sangre con sangre, o sea, si pierde sangre agudamente, se repone con sangre, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué más? Pacientes con VIH que toman sidobudina, ¿no? Y hay anemia de trastornos inflamatorios crónicos, por ejemplo, como la artritis reumatoide también, ¿no? Son autoinmunes crónicos, ya. Ahí está, efectos adversos ya hemos visto, mire, eventos cerebrovasculares, infarto del miocardio, falla cardíaca, ¿por qué producirá falla cardíaca? No es que yo me ponga y me va a producir falla cardíaca, ¿no? O sea, si el paciente ya tiene falla cardíaca, lo puedo descompensar con la eritropoyetina porque como aumentan glóbulos rojos, aumentas volemia. Y el paciente cardíaco tiene que tener volemias más bien disminuidas porque es cardíaco, ¿no? Entonces, más bien tiene que orinar, ¿no? Aumento de la producción tumoral, ahí está, cánceres seleccionados, pregunta de examen, carcinoma mamario, cáncer de pulmón, ¿no? Y algunos de cabeza y cuello, sobre todo el carcinoma mamario y cáncer de pulmón, no están contraindicados por la eritropoyetina, porque puede aumentar la progresión tumoral. Ya está, eso en cuanto a la eritropoyetina, ¿ya? Luego tenemos los fármacos de factores de crecimiento mieloides. Ahí están los mieloides. Eran dos, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos, factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, y también, ¿dónde está? Granulocitos monocitos, y también hay factor estimulante de colonia solo de monocitos también. Pero los dos más importantes es el FSCG y el otro el FSCG, granulocitos monocitos, ¿ya? Ahí está la diferencia, miren. ¿Cuál es el representativo del factor estimulante de colonia de granulocitos? Filgastrin, ¿ya? Es la forma no glucosilada, ¿no? Si queremos tener una forma glicosilada de acción más prolongada, como hemos dicho, eritropoyetina versus darbepoetina versus epoetina. ¿Quién tiene más tiempo de acción prolongado? Darbepoetina. Lo mismo acá. Si queremos comprobar filgastrin versus lenogastrin tiene una acción un poquito más prolongada y es una forma glicosilada, ¿no? Y el factor estimulante de granulocitos monocitos, el sargamostrin, ¿no? Ya el sargamostrin, son los, digamos, a modo de resumen. ¿En quiénes se aplica? Ambos, todos, tanto el factor estimulante de granulocitos y los de granulocitos monocitos. Miren, usos clínicos, profilaxis primaria, o sea, prevención del desarrollo de neutropenia febril post-quimioterapia desde el primer ciclo en pacientes con riesgo de desarrollar más del 20%. Allá, si yo voy a entrar a quimioterapia, entonces lo más probable es que sí disminuyan mis neutrófilos, entonces de manera de profilaxis primaria, yo le puedo dar, por ejemplo, filgastrin. Y eso hacen los oncólogos, ¿no? Antes de entrar a quimio les dan a veces dosis de filgastrin para mejorar sus neutrófilos con profilaxis primaria. Y también hay profilaxis secundaria. ¿A qué se refiere profilaxis secundaria? Ya cuando se ha establecido la neutropenia, se usa el filgastrin, por ejemplo, o el sargamostrin, ¿no? Entonces, profilaxis secundaria, uno es que cuando ya tienen neutropenia o prevención del desarrollo de neutropenia febril post-quimioterapia en pacientes que ya han presentado ciclos anteriores, ¿no? Entonces, prevención de neutropenia febril, ¿no? La neutropenia febril siempre es mala, ¿no? Porque hay que ver si hay infección, así, ¿no? Listo. El filgastrin también, otra vez, el filgastrin en la forma no glicosilada, el linogastrin en la forma glicosilada, y otra vez filgastrin versus pelfilgastrin, ¿ya? También lo mismo,
Filgastrin versus perfilgastrin. Perfilgastrin tiene también es glicosilado, también tiene una acción más prolongada, un tiempo más prolongado, ¿no? Ahí está, mecanismo de acción, ¿cuál es? Del filgastrin. ¿Qué hace? Estimula la producción de neutrófilos, no estimulando la diferenciación de la célula madre en neutrófilos o elementos granulocitos, sobre todo neutrófilos. Ya, indicaciones generales, ahí está, pacientes con neutropenia, profilaxis primaria, secundaria, pacientes en quimio, radioterapia, leucemia, linfoma, neutropenia idiopática crónica, etc. El efecto más frecuente es uno de los... A ver, efectos colaterales que puede ser, de cajón otra vez, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y otro, este es el dolor óseo, ¿no? Ese pacientito que le hemos dado filgastrin que ha salido de la UCI, por ejemplo, bien adolorido se despertó, o sea, todas sus articulaciones parecía que hubiera artrosis, le dolía, ¿no? Y era más por el filgastrin, dolor óseo poliarticular. Ya está, entonces ya hemos hablado. Las formas pegiladas de filgastrin es perfilgastrin, ¿ya? Más de lo mismo, perfilgastrin, la forma pegilada del filgastrin, tiempo de acción prolongada, lo mismo, casi las mismas indicaciones. En este gráfico miren cómo están comparando el ANS, o sea, el porcentaje absoluto de neutrófilos, ¿no? Ya, no sé si se ve. Ahí está, miren, día de estudio y el porcentaje de neutrófilos, cómo sube. La línea verde, placebo, y versus la línea roja, que es el uso del fármaco, ¿no? En este caso, filgastrin. ¿A los cuántos días en promedio han mejorado los glóbulos blancos o los neutrófilos, como el uso del filgastrin, que está en rojo? 4 hasta 7 días, 8 días más o menos el pico, ¿no? Si yo doy, ¿cuántos días tengo que esperar? 4. ¿Y el otro pico dónde es? Después de los 12 días, 13 días, y luego se mantiene elevado, ¿no? Eso pasó con el pacientito, ¿no? Entonces se eleva el porcentaje de neutrófilos. ¿Ya está? Siguiente. Ya, el sargamostrin, factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos. Entonces, indicaciones, pacientes con trasplante de médula ósea, ¿no? Igual neutropenia, pacientes con quimioterapia, radioterapia. Su efecto adverso más frecuente, si he visto alguna vez, edema. Ahí hacen una especie de extravasación vascular. Ustedes saben que el endotelio, cuando está íntegro, el endotelio vascular no evita la fuga, ¿no?, del líquido intravascular. Una vez que ya hay una disfunción endotelial, se extravasa y eso produce cierta disfunción endotelial y un síndrome de extravasación capilar, edemas, ¿no? Incluso a nivel pulmonar, produciendo incluso en algunos casos edema pulmonar, ¿no? Pero se usa, igual se usa. Nada más, ¿verdad? Las indicaciones, más de lo mismo, aplicaciones clínicas de factores estimulantes. Cuando hablamos de factores estimulantes de colonias, estamos hablando de las colonias de granulocitos o granulocitos. Si hablamos de factores, lo mismo, ¿no? Factores de crecimiento mieloide, estamos hablando de esos, ¿no? Factores estimulantes de colonia de granulocitos y monocitos, y en algunos casos solo de monocitos, ¿ya? Estamos resumiendo. ¿Qué más? Ya. Ahora, factores de crecimiento trombopoyéticos, ¿no? Estaba, por ejemplo, la interleuquina 11. La interleuquina 11 es una citocina que va a producir, a estimular la producción de plaquetas. La interleuquina 11 recombinante humana, ¿cómo se llama? El Oprelvec, ¿no? Los nombres. Si me mencionan qué es el Oprelvec, pues es la interleuquina 11 recombinante humana. Otra vez, ¿qué es la interleuquina? Es una citocina. ¿Por qué la citocina? Es una proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce una proteína? A través de ARN recombinante, ¿no? El Oprelvec. Y el otro factor trombopoyético es la trombopoyetina, ¿no? Ya, la trombopoyetina es la que estimula directamente la producción de plaquetas.
¿no? Ahí está el romiplostrin, el trombopag y el operveltin 11, ¿no? El romiplostrin, ¿qué cosa es? Ahí está. Trombopoietina recombinante humana. Es lo mismo, son solo nombres, ¿no? Nombres, ¿no? El operveltin es la interleuquina 11 recombinante humana. El romiplostrin es la trombopoietina recombinante. Indicaciones PTI. Púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y miren, el trombopag, ya estamos hablando del romiplostrin, son agonistas de los receptores de trombopoietina. Son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes, ¿no? El romiplostrin es una trombopoietina, pero por ingeniería genética. En cambio, el trombopag ya es un medicamento agonista de los receptores de trombopoietina, ¿no? Y el interleuquina 11 ya estimula directamente la producción de plaquetas, ¿no? Indicaciones de los tres: PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Efectos adversos: si produces plaquetas, ¿qué tendrás? Coágulos, pues, formación de coágulos, por ejemplo. También hepatotoxicidad, náuseas, vómitos, edema, ¿no? Están nada más. Y esto es una tablita de los de Kaplan de Estados Unidos. No hay, de Kaplan no desarrolla fármacos hematopoieticos, solo pone esto nada más en todo el capítulo. Preciso, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, citoquinas, ¿no? Y usos clínicos, ya está. Este es filgastrin, la interleuquina 11, cargamostrin, eritropoietina y trombopoietina. Ya está. Preguntas de examen, ¿no? ¿Listo? Ahora, farmacología de la anemia. ¿Ya? Farmacología de la anemia.